la ensalada de mango más fácil y deliciosa con lechuga, fresas y yogur que probarás hoy. Preste atención a esto porque esta ensalada tiene una combinación tan fresca y tan especial que muchos no imaginan lo bien que quedan las frutas con la lechuga. Vamos pues, hoy haremos 3 exquisitas ensaladas con lechuga y para llevar a cabo esta primera, empiezo por una lechuga verde crespa bien fresca. Lo primero que hago es lavarla muy bien, hoja por hoja, asegurándome de retirar cualquier impureza. Luego, de manera natural, la pongo a desinfectar con agua y un chorrito de vinagre blanco. ¿Vos cómo preferís la lechuga? ¿Crespa como esta o la romana? Contame en los comentarios que siempre me gusta saber qué ingredientes usan ustedes en casa. Paso ahora a 125 gramos de fresas. Estas ya las tengo bien lavadas. Les retiro las hojas y luego las corto en medias lunas. Decime vos algo, ¿te gustan las fresas en ensalada o preferís comerlas solo como fruta? Continúo con 100 gramos de tomates cherry. Estos los lavo muy bien y procedo a cortarlos en mitades. Los tomates cherry son pequeños pero llenos de sabor. Aportan jugosidad y ese toque ligeramente ácido que equilibra muy bien el dulzor de las frutas. Vamos pues, sigo ahora con 125 gramos de uvas rojas. Estas ya están bien lavadas y desinfectadas. Las corto en mitades y retiro sus semillas para que la ensalada sea más agradable al comerla. Las uvas rojas aportan jugosidad y un sabor dulce muy natural. Vea, este canal no es solo para mostrar recetas, también es para conversar. Déjeme un comentario, comparta su idea, su gusto o su sugerencia. Eso nos ayuda a mejorar y a seguir trayendo contenido pensado en ustedes. Pilla pues, tengo también 2 rodajas de piña cortadas en cubos pequeños. Estas las pongo a calar unos minutos en una sartén junto con 2 cucharadas de azúcar. Este pequeño paso ayuda a intensificar el sabor de la piña y le da un toque caramelizado muy rico. Y contame algo, ¿vos preferís la piña fresca en la ensalada o te gusta más cuando tiene ese toque ligeramente caramelizado? Me encantaría leerte en los comentarios. Retomo la lechuga que ya está desinfectada. Me ayudo de un centrifugador de verduras para escurrirla muy bien, porque es importante que no quede con exceso de agua. Luego la corto en tiras no muy delgadas buscando que conserve su textura crocante. Y vea pues que si hasta aquí te está gustando esta receta, aprovecha y suscríbete al canal Qué Rico Recetas. Regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas recetas sencillas y deliciosas. Ahora sí, llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la lechuga fresca, luego incorporo los tomates cherry, después las fresas, sumo las uvas rojas y finalmente la piña que ya está lista. Reservo la ensalada un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Empiezo agregando la pulpa de una maracuyá. La paso por un colador para retirar las semillas y quedarme solo con el jugo y la pulpa suave. Luego agrego 2 cucharadas de yogur griego natural. También incorporo una cucharada de miel de abejas. Agrego una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal para equilibrar todo. Bato muy bien hasta formar una mezcla suave, cremosa y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo sobre la ensalada. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes para que cada ingrediente quede bien cubierto sin maltratar las hojas de lechuga. Y vea pues qué belleza de ensalada queda al final. Fresca, colorida, con ese contraste entre frutas dulces, verduras frescas y un aderezo cremoso con un toque tropical. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado al horno, carne asada o incluso como entrada en un almuerzo especial. Bueno, mi gente querida, ahora quiero saber algo. ¿Te gustó esta combinación de frutas con lechuga? ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente como nueces, queso o aguacate? Déjame tu comentario aquí abajo porque siempre me gusta leerlos y ver cómo cada uno adapta las recetas en su casa. Ve, si vos crees que ya conoces todas las ensaladas con lechuga, espera un momentico porque esta combinación con mango, fresas y nueces queda tan rica que sorprende desde el primer bocado. Vamos pues, seguimos con la segunda receta. Inicio con un mango grande y bien maduro. Este lo lavo muy bien bajo agua corriente, asegurándome de que quede completamente limpio. Luego le retiro la cáscara con cuidado. Ahora lo corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. Me gusta que los cubos queden parejitos para que cada cucharada de la ensalada tenga un poquito de todo. Y contame vos, ¿vos preferís el mango bien maduro como en esta receta o te gusta más cuando todavía está un poquito firme? Te leo en los comentarios porque siempre me gusta saber cómo lo preparan ustedes en casa. Paso ahora a 125 gramos de fresas frescas. Estas las lavo muy bien, les retiro las hojas verdes y luego las corto en rodajas. Continúo ahora con 50 gramos de nueces. Me ayudo de una tabla de picar y de un cuchillo para cortarlas en trozos pequeños. No las pico demasiado porque me gusta que se sienta ese toque crocante cuando uno muerde la ensalada. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Vos preferís las nueces o te gustan más las almendras en las ensaladas? Continúo con una manzana verde. Esta la lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón junto con las semillas, la corto en cubos medianos. Ahora tomo una lechuga verde fresca y crespa que ya tengo bien desinfectada y bien lavada. Me ayudo de un centrifugador de verduras para secarla muy bien. Este paso es importante porque si la lechuga queda con mucha agua, el aderezo no se adhiere bien. Luego procedo a cortarla en tiras no muy delgadas para que conserve su textura crocante. Bueno pues, yo sé que vos estás disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace allá abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya.
Ahora sí, en una ensaladera grande empiezo a combinar todos los ingredientes. Primero agrego la lechuga fresca, luego incorporo la manzana verde, después añado el mango en cubos, también agrego las fresas en rodajas y sumo las nueces picadas. Para terminar la mezcla añado también 100 gramos de uvas pasas negras. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta un dulzor natural y una textura suave que combina muy bien con el resto de los ingredientes. Reservo un momento la mezcla y en otro recipiente preparo el aderezo. Empiezo agregando 2 cucharadas de yogur griego natural. Luego incorporo el jugo de un limón recién exprimido. También añado una pizca de sal para equilibrar los sabores y finalmente una cucharada de miel de abejas. Bato muy bien todos los ingredientes hasta formar una mezcla suave, cremosa y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes para que cada ingrediente quede bien cubierto sin maltratar las hojas de lechuga. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda espectacular para acompañar pollo a la plancha, pescado al horno, carne asada o incluso como entrada en un almuerzo especial. Bueno, mi gente querida, ahora quiero preguntarte algo. ¿Te gustó esta combinación de mango, fresas y manzana en ensalada? ¿Vos le agregarías algún ingrediente más? Tal vez queso, semillas o aguacate. Déjame tu comentario aquí abajo porque siempre me gusta leerlos y ver cómo ustedes adaptan las recetas en sus casas. Preste atención a esto porque esta ensalada parece muy sencilla, pero cuando pruebas la mezcla de arándanos, fresas y queso con ese aderezo especial, el sabor cambia completamente. Vamos pues, seguimos con la tercera receta aquí en Qué Rico Recetas. Inicio con una lechuga verde crespa y bien fresca. Empiezo lavándola muy bien, hoja por hoja, bajo agua corriente. Luego de manera natural la pongo a desinfectar con agua y un chorrito de vinagre blanco. Esto ayuda a eliminar impurezas y bacterias de forma muy sencilla. Hago exactamente el mismo proceso con 125 gramos de fresas y también con 125 gramos de arándanos frescos. Los coloco en agua con un poquito de vinagre blanco para desinfectarlos bien y asegurarme de que queden completamente limpios. Y contame vos, ¿te gustan los arándanos en ensaladas o preferís comerlos más en jugos o postres? Déjalo en los comentarios que siempre me gusta leer sus opiniones. Paso ahora a 125 gramos de queso campesino. Este lo corto en cubos medianos. Retomo ahora las fresas que ya están bien limpias, las escurro muy bien para retirar el exceso de agua, luego les retiro las hojas y procedo a cortarlas en trozos medianos. Y vea pues, aprovecho para preguntarte algo, ¿vos cómo preferís las fresas en ensalada? ¿En trozos grandes o en rodajas más delgadas? Te leo en los comentarios. Retomo ahora la lechuga, que ya está desinfectada. Me ayudo de un centrifugador de verduras para secarla muy bien. Luego procedo a cortarla en tiras no muy delgadas. Y vea pues, si hasta aquí te está gustando esta receta, te invito a suscribirte al canal Qué Rico Recetas. Regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas recetas caseras que preparamos con tanto cariño. Ahora sí, tomo una ensaladera amplia y empiezo a combinar todos los ingredientes. Primero agrego la lechuga fresca. Luego incorporo las fresas, después añado los arándanos frescos y finalmente agrego los cubos de queso campesino. Reservo la ensalada un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Empiezo agregando 2 cucharadas de vinagre balsámico. Luego incorporo 2 cucharadas de miel de abejas. Después agrego el jugo de un limón recién exprimido. Finalmente añado una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Bato muy bien todos estos ingredientes hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo sobre la ensalada. También agrego 50 gramos de nueces troceadas. Con una cuchara mezclo suavemente haciendo movimientos envolventes para que el aderezo se distribuya bien sin maltratar la lechuga ni las frutas. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado al horno o incluso una carne asada. Bueno, mi gente querida, ahora quiero saber algo. ¿Te gustó esta combinación de arándanos, fresas y queso campesino? ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente como almendras, semillas o tal vez aguacate? Déjame tu comentario aquí abajo porque me encanta leerlos y muchas veces de sus ideas salen nuevas recetas para el canal. Si esta receta te gustó, regálame tu me gusta, compartí este video con alguien que disfrute las ensaladas frescas y suscríbete al canal Qué Rico Recetas para que sigamos cocinando juntos. Nos vemos en el próximo video y contame pues, ¿vos prepararías esta ensalada en tu casa? ¿Cierto que se ve deliciosa?